Hola, esto es NTV Info. Mi nombre es Carlos Bedoya y hoy vamos a abordar la precaria situación política peruana a 8 meses de las elecciones generales del 2026. Según un reciente estudio de la encuestadora Datum, la aprobación de la presidenta alcanza el 3% y el 96% de la población la desaprueba. Algo parecido sucede con el Congreso, pero parece no tomar nota, porque al mismo tiempo se blindan ante graves denuncias, se suben el sueldo y no hay nada que indique que se preocupen o que están gestionando los graves y urgentes problemas que afronta el país, como la inseguridad ciudadana, las economías ilegales y ni qué decir de un contexto geopolítico bastante complejo. Para abordar este tema, hoy nos acompaña Carlos Paredes, economista, analista político, experto en temas productivos. De hecho, es coordinador nacional del programa autogestionario Sierra Productiva. Bienvenido, Carlos. Muy buenas tardes, Carlos, y a la orden para lo que consideres conveniente. Bien, antes debo decir también que tú tienes también una militancia política, perteneces a la organización política el AIU en Cusco, también integras la Red Nacional Mariateísta, siempre del lado de la izquierda, y fuiste un importante dirigente en los años 90 y 80 del Partido Unificado Mariateísta, el PUM. Entonces, conoces, digamos, el espectro de la política peruana. Bueno, comencemos, ¿no? Lo que decíamos, tiene 96% de desaprobación Dina Boluarte, algo parecido con el Congreso sucede, y sin embargo acaban de dar una ley de amnistía para los violadores de derechos humanos, Grupo Colina, Casos Callara, Comarca y militares y policías, no los valientes, no los que dieron su vida por defender al país, sino los que perpetraron graves violaciones de derechos humanos, están blindados, le han devuelto el favor a Dina Boluarte, porque el Tribunal Constitucional ahora la limpia de las denuncias que tiene, y no pasa nada, salvo las encuestas. ¿Qué ha pasado? ¿Dina Boluarte derrotó al movimiento social? A ver, yo creo que está ocurriendo un problema muy profundo que requiere esfuerzos de análisis mayores que los clásicos que siempre hemos venido teniendo y que responden al hecho de que, digamos, ¿qué cosa explica que teniendo esa bajísima aprobación, que dicho sea de paso, en las mediciones que hay a nivel mundial, es la peor medición de desaprobación de la historia en el mundo? No solamente del Perú, No, sino no, del mundo. en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con una representación de esa característica que, sin embargo, no tiene ningún freno para establecer normas abiertamente favorables al crimen organizado? Hay leyes específicas hacia la minería ilegal, hacia el narcotráfico, hacia la tala ilegal, y como que alguno de esos bandas o esas franjas de bandas levanta la mano y dice: a mí me falta lo mío. Le piden y lo da, que es lo último que ha habido de esta legislación, esta normativa que ha salido a favor de los traficantes de tierras, haciendo que las tierras de las comunidades campesinas pasen a ser inestables en materia de propiedad. Es decir, gobierna para las mafias. Y segundo, es un retroceso absoluto en materia de derechos. Yo creo que frente a la nueva constitución que han logrado establecer, más las normas colaterales que tienen, estamos mucho peor que lo que nos marcaba la constitución de Fujimori del 93. Es decir, estamos atrás de todo eso. Y no hay esta respuesta social. Entonces, ¿ha derrotado el movimiento? Yo creo que sí. Se ha producido una derrota del movimiento político y social. Y eso es lo que le aplaude más bien sectores de extrema derecha y las élites, ¿no? Logró hacer lo que no pudo hacer Merino, por ejemplo, ¿no? O la coordinadora republicana cuando asaltó el poder a través de Merino y otros más.
en el año 2020. Ahí más bien se produjo el contundente 14N, ¿no? Que fue una movilización de 11 millones de personas en el país. Entonces, ¿cómo hemos pasado de una movilización en el 2020, en plena pandemia, porque ni siquiera era pospandemia, sino en plena pandemia, una movilización de millones de personas contra una injusticia y contra un atropello político? Después de eso vino el paro agrario que tumbó la ley Klimper, pero ahora todo se ha recompuesto, ¿no? Entonces, no es la pandemia, no es que los mandaron a los alumnos a la virtualidad, a los estudiantes universitarios, digamos, ¿no? Sino es la bala. Yo creo que el indicador más significativo de los avances que se tuvieron en la etapa, digamos, de democratización que se abrió durante el periodo de gobierno de Kuczynski, cuando ingresó Vizcarra a la conducción del gobierno, fue el referéndum. El referéndum Del 2018, del ¿no? 2018 fue una significativa decisión del pueblo peruano de dejar atrás las normas que eran el sustento de quienes eran la mayoría absoluta en el Congreso, la alianza APRO-Fujimorista. Y se trajo abajo esa alianza que luego vino con el cierre del Congreso, aparejado. Entonces, yo creo que ese anuncio tan significativo del pueblo peruano eh, fue tomado por ellos como que aquí venía una ola progresista que los iba a dejar fuera. Las elecciones que vinieron como consecuencia del referéndum, No, del cierre del del cierre del Congreso. Congreso como elecciones adelantadas, sacó del padrón al APRA. Sí, así es. El voto de castigo implicó el APRA fuera y el Fujimorismo, de haber tenido más 73. de 70 congresistas, bajó a 10 o algo así. Entonces, ese golpe político provocó la respuesta de ellos organizando la coordinadora republicana, que articuló una especie de respuesta para ver cómo recuperan el poder perdido. Claro, se produce la vacancia de Y Martín Vizcarra, ¿no? en lo que estamos es en la recuperación de ese poder perdido. Un primer paso adelante que dieron en la recuperación del poder perdido fue ponerlo a Castillo servicial a su proyecto, porque Castillo colaboró con ellos en materia del retroceso en términos de derechos. ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, todos los temas relacionados con eh, derechos a la educación, en términos de desarrollo en calidad. Ya no, ahora digamos, es una especie de ingreso libre, el tirarse abajo la SUNEDU, el retroceso en relación a derechos respecto de la diversidad, derechos en relación a las mujeres. Es decir, diversos elementos fueron facilitados por Castillo, que también dio un paso atrás en relación al ponerle freno al crimen organizado. Cuando a la búsqueda de darles impunidad a ellos y darse impunidad a él, empezó a desinflar el equipo de investigación de alto nivel que teníamos con Harvey Colchado a la cabeza, eh, conduciendo, digamos, a las bandas, a las organizaciones criminales en general. Entonces, todo ese retroceso era una especie de negociación. Ya, yo te doy esto, pero para yo quedarme en el gobierno. Entonces, el gobierno de Castillo ha sido un gobierno de tránsito hacia este retroceso que ahora estamos viviendo. ¿Y de qué se enorgullecen? Yo lo he visto más claramente aquel penoso día en que exhiben y hacen una especie de celebración de esta ley de impunidad para los criminales de la etapa de la guerra interna que tuvo el país, donde en el discurso de Rospigliosi y en el discurso de Boluarte, lo que tenemos es festejar el hecho de que ellos han logrado eh, impedir, y es el premio que le otorgan a Dina Boluarte, haber impedido una toma del poder.
Los argumentos que hay ahora, por ejemplo, de la normativa que Rospigliosi está encabezando en su redacción, ya lo ha expresado en una entrevista con Fernando Carvalho, a decir que están preparando darle impunidad, Amnistía, claro, la amnistía una amnistía adelantada antes de que adelantada. los juzguen Sí, a todos los 130 y tantos militares y policías responsables de las masacres de Juliaca, que de dio. Ayacucho, en finales de Exacto. 2022 y O inicio de sea, 2023. una cosa anticipada. Que yo no dejaría de pensar que en la cabeza de Rospigliosi y quienes están con él estén incluso pensando la posibilidad de dar una especie de amnistía adelantada para que Dina no sea investigada Claro, por los crímenes. y además este paso uno y paso dos, ¿no? Dina Boluarte celebra la ley de amnistía, todo contra lo que ella más bien señalaba antes, cuando ya voy a decir fingía de izquierdista o de persona promotora de derechos humanos, ¿no? A los días el Tribunal Constitucional le devuelve el favor, o el Tribunal Constitucional completamente a favor del Congreso. De hecho, una de estos fenómenos que vemos es que el Tribunal Constitucional responde al Congreso de la República, ¿no? Y declara constitucionales leyes inconstitucionales. La blinda y dice, no, no se le puede investigar, ¿no? Cuando más bien el criterio era con Castillo, sí, investíguelo a Castillo, pero a ella no, ¿no? Y todos los constitucionalistas salen a desdecirse de lo que antes decían, los constitucionalistas, digamos, vinculados al fujimorismo, a los que gobiernan ahora, ¿no? Entonces ya viene en camino eso, ¿no? Porque ya ahí, si es que no se puede investigar a la presidenta, el allanamiento a su casa, esas pruebas cómo quedan, ¿no? Entonces, le están comenzando a devolver el favor y lo que tú dices, esa ley de amnistía sí se ha comentado, o sea, nueva ley de amnistía que saldría para los que participaron en las masacres de Ayacucho y, Uno. y Juliaca, ¿no? Ahora se acaba de estrenar una película, un documental de Javier Corcuera muy importante sobre ese tema. Entonces, le alcanzaría a ella, porque si ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, también entraría, y ella fue la que dio la orden, ¿no? Para que el ejército entre a Ayacucho, sobre todo. Entonces, ella quedaría, por lo menos, limpia por el momento, o impune. Pero, ¿cómo se puede sostener esto si tú tienes 3% de aprobación? Claro, en la otra cara de la medalla está esta expresión de quienes son acudidos por las encuestadoras para marcar esta bajísima aprobación histórica y a nivel mundial. Ujú. Entonces, esa es una expresión. Pero la otra expresión que hay es que no la soportan en ningún lugar del Perú, no la reciben. De todo lado la votan, la expulsan, la repudian, le expresan el desagrado de tenerla presente ahí. Y nunca hemos visto un presidente o una autoridad de ese nivel que lo principal que tenga pues es una guardia, policías, a los periodistas los enjaulan para Claro. que no puedan dialogar con ella, en fin. Entonces, esa es una expresión. Hay también estos scratches que se producen frente a una cantidad de congresistas y personajes, Sí. porque hay gente honesta y, digamos, racional que no soporta pues estar en un mismo restaurante con alguno de estos, impresentables. Entonces, expresan sus repudios y muchos de ellos ya han dejado de concurrir a lugares públicos de esa característica para no pasar las cosas que le han ocurrido a diversos Claro, representantes. a Dina Boluarte es como cuando el nuncio Machi le dijo a Cáceres a finales del siglo XIX, general, a usted no lo quieren ni las piedras, ¿no? Y tuvo que irse, pero se fue por eso. En cambio, Dina Boluarte no se va a ningún lado y más bien ella parece avanzar en su agenda de impunidad, de beneficios, se acaba de subir el salario, ¿no? Entonces, yo creo que hay ese contraste. Una Eh, derrota de la movilización
pero al mismo tiempo que se expresa con una ira contenida en las Digamos, encuestas. manejando una comparación con lo que fue la derrota estratégica que sufrió el movimiento social y popular, más la izquierda en el tiempo de Fujimori, Ujú. después, digamos, en la etapa que Fujimori se instala en su primer gobierno, da el golpe de Estado, que recibe un gran apoyo popular, los partidos políticos del establecimiento son rechazados, gana la constituyente, aprueban la constituyente, la constitución, en fin. A diferencia de ese momento, donde el pueblo acompañó una medida antidemocrática, aquí tú tienes a un pueblo que rechaza, Sí. pero no se manifiesta con una movilización, con una toma de locales, medidas de fuerza para hacer retroceder. Hay una falta de Entonces, liderazgo también. yo diría que tiene que ver con estos momentos, con estos tiempos, eh, falta de liderazgo, o en todo caso hay un liderazgo equivocado. Y Yo porque, creo que, por ejemplo, sí. es absolutamente negativo que los paros de transportistas que estaban en buen rumbo han cambiado y se han, digamos, debilitado a raíz de que se les ha colado una representación, entre comillas, popular, que ha colocado delante del tema de la seguridad que los transportistas reclaman, la reposición de Castillo como consigna central. Entonces eso ha ahuyentado a muchos de los transportistas a jugársela por esas banderas, y creo que sí hay una conducción negativa que impide, porque todo esto pudo haberse bloqueado, Carlos, al inicio nomás. Me estoy hablando de diciembre, enero Del 2022, del 22, diciembre 22 y enero 23, 23, claro. cuando ya hubo acuerdo en el Congreso de Adelanto de adelanto elecciones. de elecciones. Y Dina Boluarte estaba en favor del adelanto de elecciones. Claro. Y sin embargo, allí lo que malogró todo es que para la segunda votación metieron el tema de que previo cambio de constitución, previo asamblea No, constituyente. Y entonces todo eso dividió la votación, ganó el que se mantenga Dina Boluarte hasta hoy. Ese es un problema de dirección política, en un de rato vamos a conducción hablar de la política. Asamblea Constituyente Y también, entonces tiene que ver con digamos, estos rumbos. O sea, pero eso no es una bandera y histórica a la izquierda de la Asamblea Constituyente. finalmente, yo diría que lo que está faltando Ujú. es una conducción que canalice ese repudio expresado en el 2-3% de aprobación a Dina Boluarte y al rechazo que tiene cada vez que alguien la ve. Pues la repudian absolutamente en todo lado. Ese descontento, en mi opinión, debiera ser canalizado con la convocatoria a un voto de castigo. Pero ¿con qué alternativa? Porque Eh, ya vimos que este voto nulo o voto que fue impulsado por Evo Morales terminó en una derrota tremenda, más bien. no, en este caso no es un voto nulo que hay que ¿Ya? alentar, sino es un voto de castigo. Hay que sancionar, como lo que ocurrió con la votación siguiente a cuando se cerró el Congreso, de forma tal que el mayor sancionado fue el APRA y hasta salió del padrón. Y incluso le ha costado carísimo regresar al padrón, pues no pudo hacerlo en la siguiente elección y lo ha hecho ya en la subsiguiente elección en la que va ahora a participar. Entonces, el voto de castigo en ese caso fue fortísimo. Entonces, yo creo que falta eso, falta el compromiso de decir, yo voto por quienes se comprometan a derogar toda la normativa que ha sido tomada a favor del crimen organizado y a favor del retroceso en derechos, A denunciar a para todos poder regresar. a denunciar a todos los miembros del Tribunal Constitucional, o por lo menos a la mayoría, por declarar normas inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales, y darles luz verde, ¿no? Así es. Y todos los responsables de digamos, afectación de los derechos Ujú. conquistados, y que son además como una especie de camino de avances en jurisprudencia, decirles que van a ser sancionados.
O sea, que aquí no va a haber impunidad, más o menos como lo que se hizo cuando se recuperó la democracia después de la Marcha de Cuatro Suyos y se sancionó a los responsables de diverso tipo de delitos y corrupción. Claro, el fujimorismo no sacó nada después, Entonces, sí. yo creo que si hubiesen fuerzas de esa naturaleza, se podría incluso ir conformando quiénes firman, quiénes colocan en sus discursos, quiénes se comprometen a esa derogatoria, esos merecerían ser elegidos. Ya, Y pero ahora si vamos a lo que está sucediendo, a cómo viene digamos, la mano de cara a las elecciones y vemos las encuestas, en la reciente encuesta de Ipsos, perdón, eh, el señor Rafael López Aliaga, que es alcalde de Lima, de Renovación Popular, uno de los partidos más extremos, bueno, con todo lo que implica el liderazgo de Rafael López Aliaga, ¿no? Una persona que miente permanentemente, ¿no? Que ataca, que miente, que insulta, ha subido 2%. Y además que su bancada respalda a Dina Boluarte, ¿no? Es uno de los partidos que sostienen el régimen actual. Y él tiene 10% ahora de intención de voto. Claro, en un escenario fragmentado, ¿no? Ya hace tiempo que no tenemos candidatos fuertes, pero tiene 10%, ha subido 2. Más bien Keiko Fujimori es la que viene bajando permanente del 12% que estaba, ahora aparece con 1%, perdón, con 8%. Ha ido bajando. La última encuesta de julio tuvo 9, ahora 8. O sea, sigue esa tendencia de baja. Ha sido 12, 10, 9, 8, bajando. Carlos Álvarez, que era la novedad, pero que ahora más bien se ha estancado, sigue con el 6%. César Acuña más bien ha subido, ¿no? A pesar de las barbaridades que dice, a pesar de que su región está candela, urgente, urgida, terrible en la libertad, en el tema de las mafias, de los sicarios, de las economías ilegales, ha subido 1%. Y luego de ahí ya vienen los chiquitos, ¿no? Alfonso López Chao, 2%, el único que aparece ahí de izquierda, Rafael Belaúnde, Vladimir Cerrón, bueno, igual no van a poder postular algunos, pero 2%, 2%, 2%, y blanco viciado ninguno, 38%, ¿no? Eso va a ir a un lugar. Entonces, ¿cómo estás viendo estas encuestas tú? a ver, yo creo que sobre las encuestas hay que ubicar un factor que está siendo recurrente en las diversas elecciones que están habiendo en América Latina. Las elecciones, por ejemplo, o digo, las encuestas se equivocaron frente a los resultados habidos en Ecuador. Las encuestas se equivocaron en los resultados habidos en Argentina. Las encuestas se han equivocado en los resultados habidos ahora en En Bolivia. Bolivia, sí. Entonces, lo de las encuestas yo diría que hay que ponerlo un poquito en salmuera. Claro, son una foto, digamos, Sí, ¿no? Es una hay que foto. ponerlo un poquito en salmuera porque creo que, Carlos, por donde ahora se están dirigiendo los mensajes para formar opinión no son por los medios oficiales, son las llamadas redes sociales las que están teniendo un rol fundamental en la creación de imágenes, mensajes y, digamos, la formación de opinión pública. Ese fenómeno en el Perú está bastante disminuido en materia de valoración, de poderlo medir. Y en ese sentido, yo diría, ese factor hay que ir Ahora, pero incorporando para tener. los que suben, López Sin embargo, Aliaga, más bien usa bastante redes sin sociales. embargo, en relación al ascenso de López Aliaga, yo Ujú, diría que hay dos factores que ayudan a ese ascenso. Uno primero es este tema del ingreso de las redes sociales, ujú. que Plataformas no son digitales, redes, todo. que no son redes sociales suyas, peruanas, sino son contrataciones que él hace de personajes que congregan o tienen una llegada hacia los jóvenes. Por ejemplo, aquel personaje que trajo De y Estados que Unidos, llenó pero la no plaza, recuerdo el nombre, así es. llenó la plaza No, de y acá armas. también con Cristo Rata y otros influencers que tienen bastante público, ¿no? Él ha apostado por eso. Y entonces él está invirtiendo ahí, porque creo que es de los pocos candidatos que tiene una valoración de eso. Y naturalmente está haciendo
un ingreso que no tiene para nada mensajes positivos o de que le abran la mirada de progreso al país, sino es ver cómo él se abre paso a trompicones y con la prepotencia que es su Que lo conducta caracteriza, claro, sí. fundamental. Y lo segundo que hay que ir viendo es que él está ofreciendo con este tema del tren algo concreto respecto del caótico tránsito que tenemos en Lima y en el Perú. Y esto del tren, donde él tiene una experiencia por el hecho de haberse convertido en propietario también a trompicones Del Tren del Sur. del tren del sur, Ujú. y entonces sabe de lo que significan los trenes, y tiene aliados ahí como la Chea en el tren del centro. Pero esos trenes que ha traído son un engaño, ¿no? Perfecto. Sin embargo, es algo concreto que lo está empezando a ofrecer en otros lados. Ha estado en el Cusco, Ujú. ha hecho una ceremonia con el alcalde del Cusco para ofrecer el colocar un tren de cercanías de Urcos al Cusco que gire, digamos, que transite de manera frecuente trasladando pasajeros de uno y otro lado. Y también lo van a prolongar hacia Anta, porque ahora ciertamente el Cusco ha pasado a ser cabeza de una metrópoli mucho más ancha, que está más larga, que está en Anta, por un lado, Urcos por otro lado y el Valle Sagrado por otro. O sea, Cusco ya es Una metrópolis que se está convirtiendo. mucho más grande. Todo eso está unido por una cantidad de vehículos que circulan transportando a la gente porque va y viene. Entonces, el mercado en general ha crecido de esa manera. Entonces, él está con una cosa concreta. Ningún otro candidato está con estos elementos. López Chao está en querer instalar ante el electorado que él quisiera que revivan Aya y Mariátegui para mostrar que es posible unir fuerzas históricas que no debieran estar separadas, debieran estar juntas, cuando en la vida concreta sería pues una especie de error Pero él magnífico, estaba gigante. tratando de juntar diversas alianzas con fuerzas de centro y centro izquierda y hasta incluso centro derecha, en el entendido de que el punto número uno es sacar a las mafias del gobierno. Y estaba con primero la gente, con el PTE, el Partido de Trabajadores y Emprendedores, que es el partido de Patria Roja, con Nuevo Perú, que finalmente ahora solamente se queda con el partido de Todas las Voces de Bermejo, de eso vamos a hablar un ratito, y con Salvemos, con quien la alianza se rompió, y otras fuerzas, incluso tentó en ir con Cateriano, con Rafael Belaúnde, él quería hacer algo mayor, pero terminó solo. Sí, yo creo que, digamos, el error mayor que yo aprecio en las fuerzas del progresismo, de la izquierda, es que al no tener una adecuada apreciación de que estamos en medio de una derrota política de carácter estratégico que se ha producido, entonces requerimos unas medidas de solución mucho mayores. Yo diría que se asemejen a lo que fue eh, el conglomerado de fuerzas que se unió cuando Toledo ganó el gobierno después de la marcha de Cuatro Suyos, derrotando a la reelección de Fujimori. Que están todos reunidos en el Esa Foro es una, Democrático, además, ¿no? así es, esa es una. Y la otra tiene que ver con la experiencia en Chile. Ellos salieron de Pinochet en una alianza que logró formar la izquierda, el Partido Socialista, con la democracia cristiana. Y En el la Partido concertación. Socialista fue magnánimo al darle a la democracia cristiana los dos primeros gobiernos. Es decir, yo soy aliado tuyo en segunda línea De Alwin para que Frey. tú asumas. Ujú, Alwin y Frey. ujú. Y después, Alwin y Frey le dijeron, te tocan la tercera. Bachelet. Y no, primero fue Lagos, Ah, Lagos, Ricardo después Lagos, Bachelet, y Bachelet. después nuevamente, bueno, Piñera y luego Bachelet. Sí. Cuatro gobiernos, perdón, cinco gobiernos han habido ahí de esa alianza. Y ahora, las elecciones que están yendo, donde las fuerzas de la izquierda se han unido detrás de las elecciones primarias que han habido de una candidata perteneciente al Partido Comunista, Así es. la democracia cristiana ha pedido ingresar ahí y ha ingresado.
y está como Sí, sí, restituyéndose. sí, La tienen alianza. posibilidades. Yo digo, ese ejemplo debiera ser inspirador para lo que nosotros tenemos. Chile no tiene un problema político de la gravedad que nosotros tenemos. De modo tal que aquí el giro ha debido ser de cómo la izquierda daba un paso hacia el centro, desde el centro derecha. Yo diría, ¿por qué no se ha logrado conversar más seria y profundamente, por ejemplo, con Marisol Perestello? Que hubiera sido, creo, un referente que permitiera establecer una relación con una persona que ha salido del PPC y se ha acercado hacia, digamos, posiciones progresistas vía temas relativos a derechos humanos No, pero y ahí te lucha van a, contra la corrupción. pero ahí te van a decir que Marisol Pérez Tello no está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Pero por eso digo, a la izquierda le falta, digamos, ser racional en que también es parte del problema. La izquierda no es la solución pura y dura, es parte del problema. ¿Y qué opinas de la alianza Nuevo Perú de Verónica Mendoza con el partido de Guillermo Bermejo de Las Voces del Pueblo? Mira, yo creo que es un error ¿De el quién? que ¿De Verónica es Mendoza o de un, Guillermo Bermejo? es un error de Verónica Mendoza o de Nuevo Perú. Este, Preferir a Bermejo que a López Chau. exactamente, exactamente. Porque una alianza con López Chau pudo haber llevado hacia una relación con Perestello que abra condiciones a relaciones con sectores liberales democráticos, que nos hubiera permitido una posibilidad de una amplitud. Pero más bien ellos tienen otro ángulo. He conversado con algunas personas de Nuevo Perú y más bien ellos han apostado por Alanoca, que lo van a llevar a competir con Bermejo, que viene que es indígena, que un poquito como un castillo ilustrado, ¿no? Un castillo doctor, un castillo, o sea, que viene de sectores de las comunidades y que hay todo un voto que, digamos, apoyó a Castillo, que está ahí y que tiene que lo va a pasar a segunda vuelta si es que ellos apuestan por eso. Yo creo que esa es la lectura que ellos tienen. ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo creo que ciertamente han tomado una opción por lo que le llaman identitario, por un tema de indigenismo, de ver cómo un sector indígena y además proveniente de Puno, que ha sido tan golpeado con la violencia, pudiera ser reivindicado, colocando de candidato presidencial. Pero si bien se puede hacer una relación entre Castillo, que tenía pocas luces en materia de conocimientos, pero era bastante más político, que un Aymara que aparentemente tiene, aunque no se le nota, luces académicas, pero nada políticas. Es como Eh, cuando dicen que Alanoca no tiene ni lo malo ni lo bueno de Castillo, ¿no? No tiene ni lo malo porque no es un pillo, pero no tiene de lo bueno tampoco, porque Castillo sí venía de una lucha social muy fuerte, que era la huelga de profesores del año 2017, y además su candidatura entusiasmaba mucho, primero a su ciudad, Chota, y Cajamarca, y en general entusiasmaba ahí. Alguien me decía que la candidatura de Alanoca entusiasma más a la izquierda de Lima que a la izquierda de Puno, ¿no? Pero en todo caso, hay una pregunta que se hace en la encuesta de Ipsos que ha salido. ¿Por quién votaría si pudiese escoger él la candidato o candidata presidencial por la alianza izquierda Venceremos, que es la alianza Nuevo Perú con Voces del Pueblo? Y sale que la preferencia de la ciudadanía que ve la, esta alianza, dice, Verónica Mendoza debe ser la candidata, 34%. O sea, Verónica Mendoza todavía es el personaje de esa izquierda, ¿no? Guillermo Bermejo, 9%. Vicente Alanoca, 6%. Otro líder, 9%. Ninguno de los tres, 39%. Supera a todos, pero en todo caso, la mayoría, por acá no solamente están preguntando a gente de izquierda, ¿no? Acá están preguntando en general. Entonces, el 39% imagino yo que es la gente que no quiere nada con la izquierda. Pero Verónica Mendoza sigue siendo la candidata a la izquierda. Mira, Carlos,
Por diversas conexiones, conversaciones muy, digamos, sueltas y nada formales. No son resultado de reuniones, sino contactos amicales. Ujú, Eh, yo he percibido ujú. que dentro de Nuevo Perú hay un descontento frente a la candidatura de la NOCA, porque se han dado cuenta que no tiene fuelle, no tiene condiciones eh, para ser un representante. Tampoco lo ha sido. En su trayectoria, él tiene una trayectoria más de orden académica que de Él es más académico, representativa. claro, ¿no? Nunca ha sido representante político, no ha estado en los movimientos políticos, no ha estado en la toma de tierras, etcétera. Entonces es un personaje anodino respecto de encargarle la primera magistratura del país. Y en segundo término, esto podría incluso, si hay elecciones internas entre Bermejo Y a y la NOCA. Alanoca, que Bermejo ganara, porque Bermejo es más político, aunque políticamente, por su orientación política de infantilismo de izquierda, es una orientación de derrota anticipada. O sea, se sabe que todo infantilismo de izquierda te va a conducir a la derrota. Entonces, yo creo que la salvación, la posibilidad, es que Verónica Mendoza y Nuevo Perú revisten su situación y están a tiempo de tomar una decisión y de colocarla a ella al frente. Eso salvaría la situación, porque Manteniendo la alianza, venceremos. manteniendo la alianza Y y, Bermejo en la plancha. Bermejo en la plancha y ella encabezando. Ahora, nadie duda, Guillermo Bermejo es una persona muy política, digamos, él genera siempre polémica, ¿no? Es un personaje que se ha hecho bastante conocido. Y más bien ha influido bastante en esta alianza, ¿no? Él, más bien en el año 2016, cuando él se encontraba en Venezuela, era crítico más bien a la postulación de Verónica Mendoza y él apoyaba la postulación de Gregorio Santos. En el 2021 él va con Perú Libre, más bien contraria en oposición al liderazgo de Verónica Mendoza, que estaba ascendente, ¿no? En algún momento. Sin embargo, ahora se ha posicionado muy bien en esa alianza, ha caído muy bien ahí. Tanto es así, bueno, no sé si habrá sectores en Nuevo Perú que de repente no han querido, pero ahora el símbolo son las 3 hojas de coca, ¿no? En la Alianza Venceremos. Y Guillermo Bermejo precisamente fue un activista y es un político que estuvo bastante vinculado al movimiento cocalero, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves eso? Algunos toman con entusiasmo, ¿no? La propia Verónica sale y muestra las 3 hojas de coca. Mira, yo lo veo como una impertinencia, Una impertinencia, poner las 3 hojas de coca. totalmente. ¿Por qué? Yo soy de una trayectoria política pro cocalero, de la coca legal y de la coca que se le puede sacar beneficios. Y hay Médicos y todo. cantidad de transformaciones Claro. benéficas de la hoja de coca. Yo he sido partícipe junto con Carlos Cuaresma, cuando era gobernante de la región Cusco, de elaborar una ordenanza que legalizaba la hoja de coca para usos benéficos y en uno de sus artículos se retiraba de la Convención de Viena para que la hoja de coca pudiera ser de distribución mundial con usos benéficos. Ya. Y establecía un instituto digamos, de investigación y de elaboración de transformaciones benéficas de la hoja de coca. Ujú. Todo eso el Tribunal Constitucional no le dio pase. Pero no te gustan las hojas de coca como No, símbolo. claro, no. ¿Por qué no? Por dos razones. Primero, ¿esperaríamos un símbolo de una barrita de oro ahorita, en las condiciones que vive el país? ¿Cuáles son las dos organizaciones criminales más complicadas que tenemos? La minería ilegal Y el y el narcotráfico. narcotráfico. Entonces, en este contexto, ponerte ese símbolo para abrir un flanco que te venga una lluvia de cuestionamientos y que en lugar de decir, miren mi símbolo tan bonito que es, estés diciendo, la sustentación de por qué no es lo que tú me acusas y no es esto, es ya la defensiva. Es como que le digan, ponen las hojas de coca porque está Es- vinculado al Braem, por decirte, ¿no es cierto? claro, Y entonces pone a la defensiva. ¿Tú consideras que es una impertinencia por ese es una motivo? impertinencia política y eso revela que, digamos, ellos están no mirando el contexto de esta derrota de la que hay que salir,
sino están mirando cómo prenderse de alguna viga que pueda mantener algunos elementos, como por ejemplo el indigenismo, o en este caso, pues, supongo que será las plantaciones ancestrales. No tengo idea cuál sea el sustento, pero El eh, apoyo del movimiento cocalero, a lo mejor. probablemente, y eso también es otro flanco respecto de convocar un respaldo de sectores que, porque el movimiento cocalero, cocalero que palla la coca, chaccha la coca y la distribuye para el chacchado de la coca y para que se haga el mate de coca, ese movimiento es imposible que financie nada. ¿Y quiénes financiarían entonces? Los que usan esas hojitas de otra manera, ¿no es cierto? Y entonces, Que es un guiño a ese. no sé, no sé, pero por lo menos te abre la interrogante. O sea, te pone en la Por eso defensiva. digo, es impertinente. Y la otra izquierda, la izquierda de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, donde también está APU, está también algunos otros grupos, la ex ministra Anaí Durán, también está Aníbal Torres. ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, Juntos por el Perú, ¿no? Que se yo llama. creo que ellos debieran estar considerados entre las fuerzas a ser castigadas en este llamado, en esta convocatoria, en esta organización, en este proceso electoral cuyo corazón debería ser organizar la lucha por castigar con el voto, un voto plebiscitario, un voto que convoque a un cambio en el sentido de poder derogar todas las normas que han sido dadas, y por tanto poner al crimen organizado en una situación de ser perseguidos y no favorecidos. En esa situación también ellos deben ser castigados. Por su responsabilidad Por durante el tanto gobierno de Castillo. es no llamar, o sea, junto a que tú dices, no votemos por ellos, es decir, ¿qué partidos no deben ser favorecidos por el voto popular? Perú Y Libre entre igual ellos también. deben estar ellos. Juntos por el Perú, Perú Libre también deberían ser Así es, del voto de castigo. así es, como parte del voto de castigo, porque son también corresponsables frente a la situación de lo que ha ocurrido. Entonces, en medio de esa situación, yo pienso que aquí, digamos, más o menos, Roberto Sánchez ha hecho una movida de muñeca, Fue ministro de Castillo, claro, sí. ministro de Todo el Castillo, tiempo. porque él solo, imposible que hubiera pasado la valla. Y ahora se prende de Castillo, más o menos como lo que hizo en su tiempo este personaje que tomó bajo su control la representación legal de Ujú, Somos Perú ujú. y que, digamos, pega Antonio, Claro, claro, que claro. lo jaló a Ollanta Humala y con eso salvó su situación y colocó un número considerable de Y no, y congresistas. bastante tiempo estuvo, ¿no? Después de eso. Así es. Sí. Entonces, esa misma movida está haciendo, igualmente, digamos, hay esta conducta de quienes tienen partidos dispuestos a ser solamente vientre de alquiler. Entonces, Vientre de alquiler, pero cobrando. lógico, lógico, porque, digamos, en la No política solo es poder también, político, ¿no? Sino es no, porque hay es negocio cada político. puesto de Exacto, y candidatura al ahí se Congreso juega cuesta, ¿no? un tema de dinero también. Entonces, si castigamos a esos sectores y premiamos a quienes se comprometan con claridad a derogar todo esto y a poner digamos, a abrir procesos judiciales para poner en cárcel a los responsables de estos retrocesos que está teniendo el Perú, estaríamos en otra situación. Y creo que a eso deberíamos apostar. Por eso yo a ese movimiento no le veo mucha pinta, sino que creo que finalmente se están uniendo quienes quieren tener pues algo de oxígeno para respirar. Bien, bueno, ya se ha alargado bastante esa entrevista, que nos has dado bastantes luces sobre todo la izquierda peruana, pero para finalizar, el tema Vizcarra, ¿no? Porque Vizcarra pues no es parte de las encuestas, salvo de una, de la de CPI, que creo que le han recomendado, casi la mandaron
a un proceso ahí en el jurado especial de por qué lo ponen a Vizcarra si él está inhabilitado 3 veces, el jurado lo quitó y ahora está preso. Seguramente lo van a condenar en una clara, digamos, eliminación de adversarios políticos, porque Vizcarra tenía bastantes chances, ¿no? Él tiene bastante popularidad, ha manejado muy bien las redes sociales, también todas las chapas que les han puesto, que Lagarto, que Bebito Fufiu, todo eso más bien lo usa a su favor, pero ahora está preso y su partido queda descabezado. Bueno, ahora ha abierto su cuenta de TikTok el hermano, ¿no? Mario Vizcarra. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, yo creo que Vizcarra es el dirigente político de mayor peso en el país, como dirigencia política. Veo que continúa con la debilidad de no armar equipo, Ya. porque aquella vez que, digamos, hubo el referéndum y luego se cerró el Congreso, tampoco tenía equipo. Y lo hizo casi como solo, con un liderazgo muy propio de él. Y eso se mantiene como una debilidad. Sin embargo, es el político, creo que, con mayor fortaleza. Por esa razón es que están habiendo todas estas arbitrariedades contra él que han terminado con este encarcelamiento. Y que ahora lo van a pasar al Lurigancho, además, ¿no? Claro, ya para dejarlo, ¿no? Uf, Pero ahí. como hay muchos analistas, incluso sectores de, digamos, de derecha dura y sectores de derecha liberal, y varios otros analistas que dicen que en realidad lo están convirtiendo en una víctima. Y el ser víctima en la política tiene pues un rédito. ¿Y tú crees que él pueda endosar eso? Porque no va a poder postular ya, creo, ¿no? Pero, o sea, porque él estaba apostando a que lo mismo que pasó a Petro, ¿no? Que la Corte Interamericana diga, no, esto es violación de derechos políticos, sí puede. Pero ya preso, con condena, que parece que se viene, no va a poder. ¿Puede endosarle a su hermano Mario Vizcarra algo? Habrá que ver, pero de hecho que está esa carta, el plan B de Vizcarra es ese, ¿no? Su hermano, que después lo Y, indulte. y de postularlo como M Vizcarra, porque tienen La misma M, la misma M, la misma M Martín iniciales. y Mario, ¿no? Entonces, creo que juega a eso. Lo que sí me da la impresión es que puede llegar con que ser una fuerza, Una representación al una Congreso. representación al Congreso que coloque un número importante de representantes, siempre y cuando pueda Vizcarra también ser cabeza de o ser partícipe de quienes se unan en la convocatoria al voto de castigo, al voto plebiscitario. Porque si no hacemos esto, Carlos, yo creo que ahí opiniones de personajes como eh, que son, digamos, intelectuales, que miran la situación de largo plazo que tiene el país, consideran que la posibilidad de revertir toda esta arquitectura legal que tenemos con este retroceso nos puede tomar hasta 20 años, es decir, 4 o 5 gobiernos. Así de este tipo, como Dina Boluarte, Así es, con 3% de para aprobación. poder cambiar. Entonces, la manera de abreviar eso es El voto castigo. el voto de castigo y el compromiso de derogar todas estas normas que han sido dadas para tener un piso como punto de partida que sea el Ya, referéndum. pero eso no lo va a garantizar pues ni Keiko Fujimori, ni López Aliaga. Deben ser parte de los castigados. ¿Y Carlos Álvarez? Mira, Carlos Álvarez, de lo que ha venido siendo analizado, es el único personaje que todas las semanas, con su virtud artística que tiene, Sí, muy buen cómico. la golpea A Dina Boluarte. un programa así, el Y siguiente de también, Tapié, sí. a Dina Boluarte. Sí. Cuestión que no hace ningún otro partido político. Y creo que eso es lo que le trae, digamos, un apoyo. Además que lo Ahora, conoce todo el Perú, es ¿no? un fenómeno que también frente a carencias de liderazgo
ha ocurrido en otras partes del mundo, en Italia, en Guatemala. Pero su discurso, digamos, no de crítica a Boluarte, sino su discurso propositivo tiene que ver con una mano dura. Él parece que admira a Bukele. En el fondo es un fujimorista, ¿no? Él admiraba mucho a Alberto Fujimori. Entonces, ¿Carlos Álvarez comprende el problema del país, el problema político que tiene el país, si él viene Yo del país creo, del arte? yo creo que esa es una debilidad. Es una debilidad. Ciertamente él tiene el enfoque mayor en este tema de la seguridad Sí, con mano dura. tipo Bukele, ¿no? Sí, cercano, digamos, ha ido corrigiendo, ha ido afinando frente a las críticas que ha recibido Ya, para señalar que, digamos, estos temas de cadena perpetua o pena de muerte sería solo a tales y cuales tipos de crímenes, en fin. Pero sí es un tema de mano dura. así No es. hay una propuesta que pueda ser lo suficientemente coherente en relación a desarrollo del país. Porque también, Carlos, junto a voto de castigo, tiene que haber la posibilidad de trabajar, me parece que dos grandes esferas en términos de desarrollo. Uno tiene que ver con la pequeña producción campesina ante la posibilidad de que el Perú use la potencia que tiene, la potencialidad que Potencia tiene. mundial, vas a decir ahorita. No, en realidad tiene una potencialidad que, digamos, es el país más fácil de poder encajar con la Agenda 2030 para cumplir el hecho de que los productos sean elaborados, sean cultivados en pequeña producción. Porque tenemos el 97% de las 2.300.000 unidades productivas que son de pequeña producción campesina. Por tanto, podemos ser el primer país del mundo que tenga una agricultura plenamente ecológica, cero uso de agroquímicos. Y eso nos conduciría a una situación nacional e internacional de colocación de nuestros productos, etcétera, etcétera. Y segundo, Y la segunda. Chancay, y ver Chancay como la posibilidad de, uno, industrializar el país y dos, dar un salto hacia lo tecnológico, la innovación tecnológica, con robótica, con inteligencia artificial y todo lo demás. Uy, pero de Ahí esto está esa es posibilidad. potencia, pero Y eso no le necesitamos, interesa a quien nos dirige, ¿eh? por eso, necesitamos una representación política Que esté pensando que en eso. aborde esos tres grandes esferas. Uno, el Seguridad, voto de castigo, voto castigo. con, digamos, derogatoria de todas las normas que favorecen el crimen organizado y la corrupción, más los responsables ir a cana, y dos, el La tema comida, de la comida, la alimentación, el desarrollo de los pueblos, y tres, el tema de la industrialización del país a y el partir de salto Chancay. a la innovación tecnológica productiva. Bien, bueno. Te agradezco mucho, Carlos, y esperemos que haya una alternativa. Todavía no se ve bien, estamos a 8 meses. Quien va primero ahorita posiblemente no termine o termina al final. Acuérdate que en la elección del 2021, por ejemplo, Forsyth estaba primero mucho tiempo en las encuestas y terminó sin pasar la valla, ¿no? En el caso de Rafael López Aliaga, bueno, ha repuntado, su desaprobación ha caído, su aprobación ha subido. Está primero en las encuestas con el 10%, ha tenido una subida importante para él, creo que debe estar contento, pero bueno, los últimos alcaldes de Lima nunca han podido ser presidentes, salvo el caso de Billinghurst en el año 1912, después ningún alcalde ha sido presidente en el siglo XX, ¿no? Un alcalde de Lima, ¿no? Que eso lo haya lanzado, ni Castañeda, ni Bedoya, ni Andrade, ni Belmont, ¿no? Que eran los que tenían ese trampolín. Pero bueno, en Ni fin, Barrantes. ni Barrantes, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, bueno, de esos últimos tres temas seguramente conversaremos más adelante, tú como experto en producción. Sí, ¿Y quieres decir algo más? sí, para despedirnos, señalar que, mira, ante la debilidad de los partidos, yo sugeriría que los movimientos sociales Ujú. podamos asumir una propuesta que emplace a los partidos, que no sean de la mafia, para que puedan asumir esta propuesta de encaminarse hacia hacer una ruta o conducida hacia el voto de castigo y poder encajar o darse la mano con esta 3% de aprobación a la mafia
y con el repudio en vivo y en directo que se lo hacen a las representantes del pacto mafioso cada vez que llegan a los pueblos. Bueno, esperemos, ¿no? Hay algunas iniciativas, por ejemplo, me estaban pasando, hay una iniciativa que se llama Cuarto Diálogo Político-Social, varias organizaciones de sociedad civil que están tratando de abordar estos temas. Pero bueno, en fin, vamos a seguir analizándolo. Carlos, yo te agradezco muchísimo siempre por tus muy lúcidas opiniones y con ustedes, amigos y amigas, será hasta la próxima edición aquí en NTV Info de la entrevista.